Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol hamim v'natan lanu et torato. Baruch atah Yahweh noten haTorah, Beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has apartado entre todos los pueblos para darnos tu Torah, tu palabra de verdad. Bendito seas tú, Yahweh, dador de la Torah, en el nombre precioso de Yeshua. Amén, ve amén. Vamos a abrir en Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio capítulo 18. Todos puestos de pie, reverencia a nuestro Abacadosh. Versículo 9 en adelante. Deuteronomio 18, versículo 9 en adelante. Amén, amados. Cuando entres a la tierra que Yahweh tu Elohim te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Yahweh cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Yahweh tu Elohim echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Yahweh tu Elohim. Porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te he permitido esto. No te ha permitido esto Yahweh tu Elohim. Palabra del Eterno. ¿Puede tomar su asiento en esta tarde? El tema del día de hoy se titula El paganismo introducido. El paganismo introducido. Corresponde a la serie de estudios acerca del paganismo y puede usted consultar los otros audios acerca de las prácticas paganas y los tiempos en la restauración. Ahora, en nuestra sociedad en la que estamos viviendo, muchos de los que vienen a la Torah, Efraín sobre todo, Efraín que se ha asimilado, tiene que entender estas palabras que acabo de compartir de Deuteronomio 18, versículo 9 al 14. La sociedad está completamente paganizada. Usted me dirá, pero ¿por qué paganizado? ¿Dónde viene la palabra pagano? ¿Qué es un pagano? Bueno, en realidad es una palabra latín, viene de paganus. Un paganus es un campesino, ¿sí? ¿Por qué? Porque desde la antigüedad todos los campesinos, la gente que trabajaba en el campo, tenía sus docenas y docenas de deidades, ¿sí? Toda la idolatría, la hechicería y todo lo que aquí usted puede ver, que incluso consultaban a los muertos, y usted ya sabe, usted se encuentra en este país y sabe muy bien de lo que le estoy hablando. Usted que está aquí en México y tantos otros países paganos, al igual que México, ¿sí? Tiene usted que entender que todo eso es abominación delante de Yahweh. También nuestro Abacadosh nos ha impartido, nos ha ministrado en otra oportunidad que Israel es un pueblo llamado a hacer la diferencia, a hacer distinción. Voy a dar una información en esta tarde, una información para que usted pueda ver cómo todo ese paganismo maquillado se ha introducido en la sociedad, desde la sociedad antigua a la sociedad moderna. Todo lo que se hace, se dice, cómo tiene una relación y cómo en los diferentes imperios se conoció con otros nombres. Quizá usted dice, bueno, la famosa Trinidad, falsa Trinidad satánica, todos sabemos que procede de Egipto. Pero si usted consulta a Roma, consulta a Grecia, todos tienen sus trinidades. Incluso hasta los hindúes también tienen su trinidad.
Entonces, lo que quiero que veamos en esta tarde es cómo el paganismo se ha introducido de diferentes maneras a tal punto que el pueblo de Israel muchas veces ha heredado eso, ¿sí? Los dioses del panteón greco-romano tuvieron diferentes nombres, pero quiero decirle que es lo mismo. Los nombres romanos, por ejemplo, para el rey de todos los dioses, en el mundo romano se llamó Júpiter, pero en el mundo griego fue Zeus, aquel que introdujeron los paganos en la Biblia, la primera versión al griego, del hebreo al griego, llamada la Septuaginta, donde en el capítulo 1, versículo 1 de Génesis dice: en el principio creó Zeus los cielos y la tierra. Si la hubieran hecho los romanos, hubieran puesto Júpiter, porque es el mismo demonio. Ahora, en cuanto al sol, los romanos adoraban a Febo, y los griegos a Apolión. El dios de la guerra, llamado Marte para los romanos, para los griegos era el mismo, llamado Ares. El dios mensajero, ¿sí? Y ahora vamos a ir investigando todo esto. Quiero darle un listado de todas estos nombres de dioses de todo el paganismo, para que usted vea cómo lo fueron metiendo a tal punto. Mercurio es el dios romano mensajero, el mismo que los griegos llamaron Hermes. Neptuno es el dios de los océanos, aquel que los griegos llamaron Poseidón. Un dios también herrero, ¿sí? Porque ellos ponían dioses para todo. Los romanos lo llamaron Vulcano. Sin embargo, los griegos le llamaron Hefaistos. En cuanto a la agricultura, los romanos levantaron un dios llamado Ceres, y los griegos le pusieron Demeter. La reina, sí, porque también levantaron reinas, y más tarde vamos a ver que de ahí viene el nombre de uno de los meses del calendario greco-romano, Grecia-Roma, es la reina Juno. ¿A qué les suena Juno? A junio, ¿verdad? Los griegos le llamaron Hera. La diosa cazadora llamada Diana en los romanos, los griegos la llamaron Artemisa. La diosa de la sabiduría, los romanos le nombraron bajo Minerva y los griegos como Atenea. La diosa de la belleza y del amor, ¿sí?, se le llamó Venus en el mundo romano y los griegos le pusieron Afrodita. Y por último, el dios del hogar le llamaron Vesta, los romanos, y los griegos Hestia, ¿sí? Hubieron también otros dioses que según ellos eran dioses menores, como por ejemplo el dios del vino, Baco, o Dionisio para los griegos, el conocido Cupido, ¿sí?, que hasta hoy en día se menciona, el dios del amor, que es un dios muy jovencito, Cupido, que es un demonio. Y los griegos lo llamaron Eros. De ahí viene erotismo, Eros. Si usted mira en todas estas pinturas paganas, va a ver que todos esos ángeles, entre comillas, están desnudos. Todos están pintados desnudos y dicen, qué ternura, es un niño con sus risitos de oro, ¿sí? Pero son demonios. Los ángeles del Eterno no están desnudos. También ellos levantaron a un dios de los infiernos llamado Plutón, ¿sí? Y los griegos le llamaron también Plutón. Ahí coincidieron ambos imperios. El dios de los tiempos, los romanos le llamaron Saturno. Sin embargo, los griegos le pusieron
Cronos. Por eso cronología, el estudio de Cronos, ¿sí? El dios del tiempo. Y también levantaron a la diosa de la luna, Selene. También a través de la historia podemos ver que aparecieron las 9 musas, ¿sí? Las 9 musas. Calíope, que era la que las gobierna todas. Clío, la de la historia. Euterpe, la de la música. Talía, la de la poesía y la comedia. Melpóneme, la del canto. Terpsícore, la de la danza. Erato, la de la poesía lírica y erótica. Eso es lo que se manejaba mucho en el Imperio Romano y en el Imperio Griego. Polimnia, la de los himnos, y Uranía o Urania, la de la astronomía. También ellos se introdujeron los 7, entre comillas, sabios de Grecia que hasta la fecha se mencionan, ¿sí? Sobre todo a la gente que le gusta estudiar filosofía y se mete con todo eso. Yo conocía a varias personas que decían, yo soy israelita, y resulta que eran filósofos, se metían a estudiar filosofía griega, filosofía antigua, paganismo y medio, ateísmo. La antigua Grecia era terreno cultivado para la sapiencia. Y los 7 sabios que introdujeron, porque cualquier número que se precie de algo debe ser el 7. En Grecia son conocidos por sus lemas, que siguen siendo útil hasta nuestros días y muchos lo utilizan. ¿Sí? Por ejemplo, Solón de Atenas puso el lema «Conócete a ti mismo». Quilón de Esparta puso el lema «Considera los fines». Quizá usted no conozca todos estos lemas, o algunos sí, que hasta la fecha los utilizan. Tales de Mileto introdujo «En la confianza está el peligro». Vías de Pirene introdujo que casi todos los hombres son malos. Cleóbulos de Lindos, en el medio está la virtud. Pitaco de Mitilene introdujo el lema «Coge el tiempo por los pelos». Periandro de Corinto puso el lema «Nada es imposible para el ingenio». Todas las prácticas que ellos introdujeron, muchas de ellas tenían un contacto con prácticas paganas más antiguas todavía. Hay mucha gente que en nuestros días se ha metido a estudiar la gematría, o algunos le llaman gematría. Gematría, que es una especie de matemática, ¿sí? Es un antiguo arte heredado de la cábala hebrea, la cábala judía, mística, con el que a través del análisis numérico, la numerología, de un texto o de una simple palabra, se pretenden deducir leyes y connotaciones relativas a lo mismo, a la gematría. Es como una matemática cabalística. Los hebreos no tenían, usted sabe muy bien, y lo hemos estudiado en clases de hebreo, que los hebreos no tenían signos numerales, como hoy en día sí los tienen, pero en la antigüedad utilizaban las letras. Todos los números se representaban utilizando las letras del alefato. Y según una determinada convención, esta fue recogida después por la gematría griega. Los griegos también pusieron lo mismo. Y finalmente por la gematría latina, que asigna a cada signo del alfabeto un valor numérico. ¿Sí? Quiero que miremos Isaías capítulo 8, versículo 19. Isaías capítulo 8, versículo 19.
Dice claramente: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Elohim? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Este es un versículo clave para que usted y yo entendamos que el fin del paganismo es la muerte. En Apocalipsis 21:8, el último libro de las Escrituras, Apocalipsis capítulo 21:8, usted y yo podemos ver el resultado. Dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, todos los paganos, está refiriéndose, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El Eterno no ha dicho nada nuevo, Él desde un principio lo estableció. En Levítico 19, en la Torá, versículo 31, el Padre Eterno estableció qué es lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y claramente dice el verso 31, ustedes no se vuelvan a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándose con ellos. Yo soy Yahweh, vuestro Elohim. Le pone la firma el Eterno. Entonces, la gematría y todas estas prácticas para consultar ciencias ocultas, ocultismo y todo eso, ha llevado a que todos los otros pueblos paganos hicieran lo mismo. Claro, usted va a ver que los números romanos también son letras. Una X representa un 10, un palito representa 1, una B chica de vaca, representa el 5. Y así, usted sabe, eso también es gematría. Como usted tiene quizás el reloj, ¿sí? Si tiene el reloj, la mayoría de los relojes le ponen esos números paganos con letras. Ahora, en la gematría de estos paganos, utilizando todo nuestro alfabeto, no llegamos hasta el número 400, como en el caso de Tav, que es la última letra del alfabeto hebreo. La Z corresponde al 800, porque al igual que en el alfabeto hebreo, va en unidad, en decena y en centena. Desde la letra A hasta la letra J tenemos el 10, pero desde la letra K tenemos el 20, la L el 30, la M el 40, hasta llegar a la letra S, que es el 100, y la T es el 200. Entonces, como resultado, la Z equivale al 800, el número 800. El valor gemiátrico, ¿sí?, de la gematría de una palabra se establece sumando los de las letras que la forman. Por ejemplo, la palabra Javier, ¿sí?, Javier, tomamos la J 10, A 1, B 400, 9 sería, corresponde a la otra letra que sería la I, la E 5 y la R 90. Si sumamos todos esos números nos da un total de 515, ¿sí? 515. El número 515 tiene un significado gemátrico importante, pero muy turbio y oscuro. Hay un libro muy pagano, una novela muy pagana llamada La Divina Comedia, ¿sí? ¿Cuántos oyeron hablar de La Divina Comedia, de Dante Alighieri? En el canto 23, versos 31 al 78, dice: en el cual un 515 enviado por Dios matará a la ladrona y al gigante que con ella delinque. Yo lo que quiero que usted vea es que en todas estas obras paganas ellos mismos introducen su paganismo y un mensaje oculto. Este mismo número, por cierto, que es palindrómico o capicúa, como le llamamos nosotros, en cifras romanas, sería DXV. Es lo mismo que la palabra dux,
¿sí? D-U-X, que significa el soberano de Venecia. ¿Sí? Bueno, en realidad son iniciales de Domini Christi Vicarius. ¿Sí? O sea, se está refiriendo a un papa. Otro número interesante es el 666, el número de la bestia, que aparece en Apocalipsis 13, versículo 11 al 18. Dice: y vi otra bestia que subía de la tierra y hace grandes prodigios. Quien tenga inteligencia calcule el número de la bestia, pues el número es número de humano, de hombre, y su número es 666. Este número, mis amados, ha sido escudriñado hasta de una manera muy tremenda, incluso a través de la gematría. Algunas interpretaciones, vamos a tomar con pinzas, es que la palabra Mahomatis, que es Mahoma, es 666. A través de la historia también Nerón, Caesar, el César Nerón, también da el número 666, número de hombre. Estamos hablando de hombres. Y también un poquito más adelante, en el alfabeto griego, Stalin, que se traduce como Stalin, un dictador, también nos da 666. Todos son números de hombres, desde el punto de vista que lo veamos. Vamos a ver otros títulos también. Dus cleri lo traducen como el capitán del clero. Ludovicus, que significa el jefe vicario de la corte romana, también si sumamos esas letras nos da 666. 50, 5, 500, 0, 5, 1, 100, 5, 0. 666. Entonces, hay muchas interpretaciones, pero lo que yo quiero que veamos, amados, es que los mismos paganos a través de la historia dieron ellos información de todo este sistema. Los 7 mares, en 2 versiones, los famosos 7 mares están aludidos en la literatura y el cine, pero de los cuales no existe el menor consenso, se mezclan también aquí con los que convencionalmente denominamos mares, con los océanos. Una versión dice que son, la primera versión, el Mediterráneo, el Báltico, el Índico, el Caspio, el Caribe de la China, el Ártico Mediterráneo, el Pacífico Negro, el Atlántico del Norte y de la China el Rojo. Los 5 continentes, las razas y colores también. Europa, blanca, azul. Asia, mongólica, amarillo. África, negra, verde. América, cobriza, rojo. Oceanía, malaya, negro. Europa se aplicaba de una forma imprecisa a la zona situada al oeste del mar Egeo, allí cerca de Grecia, y fue asociado a la ninfa europea, raptada por Zeus, transformada en un toro. Y se ha propuesto la etimología Europos, ¿sí? Por eso Europa, más tarde se le puso al continente Europa, porque significa sombrío y oscuro. Europos. El concepto fue extendiéndose desde el Atlántico hasta los Urales, que convencionalmente se fijan como divisoria con Asia. Europa se divide con los Urales y empieza a ser Asia. ¿Sí? Bueno, para los que conocen algo de geografía, Europa está pegado a Asia, pero los montes Urales lo dividen. Ahora, Asia es la porción mayor del continente antiguo. El nombre inicialmente aplicado por Heródoto a la costa de Lidia y asociado también a una ninfa, hija de Océano y de Tetis, o sea, todo fue apodado con nombres de demonios. Eso es lo que yo quiero que usted vea.
aludiendo al nacimiento de Afrodita. Por eso en el griego es afros, que significa espuma de mar. África fue citada por Plinio como el país del pueblo de los Afri, ¿sí? África, por Afrodita. La palabra era empleada por los cartagineses para referirse a los contornos de su ciudad, y los romanos ampliaron el concepto a todo el resto del continente. América fue pisada por primera vez por Leif Erikson en el año 1001. Erikson, que significa hijo de Eric, porque todos los apellidos que terminan con son es del inglés hijo, ¿sí? ¿Sí sabían eso? Hay muchos apellidos que terminan con son, ¿sí? Yo conozco a varios que terminan con son. Significa hijo de, en el caso de Erikson es hijo de Eric. En 1492 fue descubierta definitivamente por Cristóbal Colón, pero el nombre dado al continente fue América por el italiano Americo Vespucci, quien lo exploró posteriormente. Literalmente, América se traduce como la tierra de Américo, la tierra que le pertenece a Américo. Desde luego que esto es una injusticia que se trató de reparar mínimamente dando el nombre de Colombia, ¿sí? Colombia, el país de Colombia, del latín Columbus, por Colón, a uno de los países del Nuevo Mundo. Pero lo curioso es que el italiano Américo es una forma derivada de Arrigo o Enrico, equivalente a Enrique, y según muchos también a Eric. Por lo cual, por vía de carambola, se establecería la justicia histórica. Oceanía es la porción de tierra que se extiende por todo el interior del vasto océano Pacífico. Su porción continental, Australia, recuerda la hipotética tierra de Australia, ¿sí?, postulada por los primeros exploradores españoles, que se hizo realidad tras su descubrimiento a principios del siglo XVII, aunque fue llamada Nueva Holanda, un término que los británicos desecharon a favor del actual. Los signos del zodíaco también los mezclaron con joyas asociadas, los paganos. Por ejemplo, a Aries le pusieron un carnero y le colocaron el rubí. A Tauro, que viene del toro, topacio. Géminis, que viene de los gemelos, el carbunclo. Cáncer, que viene del cangrejo, la esmeralda. Leo, que viene del león, el zafiro. Virgo, que viene de la virgen, diamante. Libra, que son las balanzas, el jacinto. Escorpio, que es el escorpión, ágata. Sagitario, el arquero, amatista. Capricornio, el macho cabrío, berilio. Acuario, el agua, ónice. Y Piscis, es decir, los peces, jaspe. Todo esto fue introducido, incluso llevaron nombres de todas sus deidades a los meses del año, pero antiguamente no estaba establecido como hoy en día usted conoce. Enero no era el primer mes. Y ahora vamos a ver por qué. La división establecida por los romanos fue la mensual, y ellos se inspiraron por el zodíaco. Aunque sin coincidir con ella, todavía en la actualidad muchos de nosotros estamos usando los mismos meses cuyos nombres se inspiraban en determinados personajes de la mitología. ¿Sí? Hay mucha gente que sabe esto que estoy compartiendo, pero por amor a aquellos que no, quiero compartirle toda esta información. El mes de enero viene del dios Bifronte
el Dios de dos caras, aquel que todos los paganos reciben, ¿sí? Y algunos hasta son tan paganos que agarran la vajilla, la rompen y dicen para romper el año viejo y recibir el año nuevo. Y todas esas prácticas de hechicería la hacen en el 1 de enero, bueno, el 31 de diciembre. Y reciben a su Dios bifronte de dos caras. Es el Dios que despide y que recibe. Y ese Dios se llamaba Janus. De ahí viene enero. Bueno, en inglés se conoce más, January. Febrero viene de la diosa Febroína. Marzo viene de Marte, el dios de la guerra. Abril viene de aprire, que es una palabra de estos paganos que significa abrir. Lo tradujeron como primavera. Mayo, de la diosa sánscrita Maya. Junio, como ya les comenté hoy, de Juno, una de las diosas del hogar. Julio, consagrado inicialmente a Júpiter. Agosto, consagrado inicialmente a Ceres, la hija de Saturno. La diosa de la agricultura, la Deméter griega. Por eso tiene diferentes nombres, está maquillada. Para los romanos es un nombre y para los griegos es otro. Septiembre antiguamente significaba séptimo, por eso septiembre. Era el séptimo mes en la antigüedad. Octubre, de octavo, era el octavo mes del año. Noviembre, el noveno mes del año. Y diciembre antiguamente era el 10º. Por eso septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Séptimo, octavo, noveno, 10º. Todos los meses, ¿sí?, los ubicaron de esa manera, pero sí quisieron darle lugar al bifronte en el inicio del año grecorromano. Por eso pusieron a Janos primero. Antiguamente sabemos que el mes, bueno, septiembre para el calendario grecorromano de hoy en día es el mes número 9. En la antigüedad era el séptimo. Al igual que la semana. La semana, ¿sí?, que viene del latín septimana, que significa periodo de 7 días, se superpone al mes corriendo cada cómputo independiente. Su uso se ha impuesto también universalmente. La Revolución Francesa instauró la década, que es un periodo de 10 días llamado unidi, duodidi, decadidi, que duró lo que su calendario duraba. Los días de la semana del calendario romano estaban como los meses dedicados a todos estos demonios de la mitología. Incluso se repetía allí la presencia de algunos que ya figuraban en los meses, como por ejemplo Marte, aunque incorporaba otras influencias culturales, como el día de Shabbat, apartado por el pueblo de Israel, ¿sí? Sabbat, algunos le llamaron, pero es Shabbat, sabemos que es Shin. Los días de la semana, lunes por la luna, en honor a la luna. Martes en honor a Marte. Miércoles en honor a Mercurio. Jueves en honor a Jovis, que es Júpiter. Viernes en honor a Veneris, que es Venus. El domingo, ¿sí?, que es de Dominus, lo que significa Señor, Dominus, por eso domingo. Pero el sábado no lo tocaron, ¿sí? El sábado no lo pudieron tocar y ellos le dejaron el nombre de Sabbat por el Shabbat hebreo. Las lenguas germánicas tomaron de los romanos el sistema de división por semanas, aunque adaptando los nombres de sus días a su propia mitología germánica, para lo que buscaron los dioses más parecidos o más equivalentes a los dioses latinos.
En inglés usted puede ver claramente, yo sé que hay aquí hermanos que saben inglés, pero si usted ve la palabra lunes en inglés, es Monday, el día de la luna. De moon viene, de luna. Tuesday, martes, en honor a un dios llamado Thor, con TH, de los germánicos. Es el día de Thor. Thor es el equivalente a Marte, al dios Marte. Wednesday, ellos le pusieron ese nombre por un dios germánico de las guerras llamado Woden. Wooden Day. ¿Sí? Wooden Day. Y más tarde se le conoció como miércoles por Mercurio. Thursday por Norse, que es el dios del trueno de los germánicos. Friday, viernes, por Freya, una diosa germánica también. Saturday por Saturno. Y Sunday, ya usted sabe, por el sol. Ellos también adoraban al sol. Ahora, en alemán también es interesante porque ellos le colocaron en casi todo el final de los nombres la palabra Tag, que significa día en alemán. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Todo lo mismo, ubicando cada uno de sus dioses. En el latín también, dies solis, domingo, día del sol. Lunes, dies lunae, día de la luna. Martes, dies martis. Miércoles, dies mercuri. Jueves, dies jovis. Viernes, dies veneris. Sábado, dies saturni. ¿Sí? Yo lo que usted quiero que vea es que ellos en todo metieron su forma de ver las cosas. Como aquí dicen en México, de una forma maquillada, pero es más de lo mismo. Los nombres africanos de los días de la semana tienen especial interés en los días de las tribus del oeste de África. Los nombres impuestos a los niños nacidos en ellos, ¿sí?, fueron también nombres que, bueno, según, como dije, según nombres de la región de África, del oeste de África, fueron los nombres que también le pusieron a los días. Para estas culturas, el nombre del día marca el carácter de la persona. Si nace en tal día, le ponen el nombre de ese día. Tremendo. Se supone, por ejemplo, que un niño, por ejemplo, Kuwaku, que es miércoles, es irritable y muy violento. Lo bueno es que algunos de los estudios hechos en escuelas primarias confirman una mayor agresividad por parte de los niños que en el promedio. ¿Será que se sienten obligados a cumplir con su, entre comillas, predestinación de parte de sus padres por el nombre que le ponen? Más bien la maldición que le echan. Porque ese es un tema que muchas personas no entienden. Claro, uno hereda el paganismo, los padres le educan de la manera que uno sabe, pero a veces le ponen nombres que son maldiciones a las personas. Y sabemos que en el pueblo de Israel las maldiciones no son para los hebreos, solamente los brujos lanzan maldiciones. Para los planetas también tomaron ellos todo su paganismo y empezaron a nombrar a su gusto y piacere. Las famosas 7 maravillas de la antigüedad, que nosotros los Bene Israel no andamos en eso, ¿sí? Porque he visto que muchos andan con la Torre Eiffel, con el cuadro de las pirámides de Egipto, y dicen, usted no sabe, amado, estuve por Egipto y estuve en París y me regalaron esto, y ahí con sus cuadros, tengo esta Torre Eiffel que es en miniatura, usted no sabe lo que me costó, me traje estas pirámides de cuando estuve en la ¿cómo se llama ahí? En California también, que están todas las réplicas ahí.
Todo eso no es para los Bene Israel. Me regalaron esta camisa que tiene un recuerdo de allá. No, las famosas 7 maravillas, incluso desde la antigüedad también, las pirámides de Egipto, antiguamente eran los jardines colgantes de Babilonia, construidos por Amitis, la tumba de Mausolo, el templo de Diana en Éfeso, el coloso de Rodas, la estatua de Zeus en Olimpia, una obra de Fidias, el faro de Alejandría. Si ustedes vieran, amados, que a través de la historia, en el año 70, cuando los paganos lucharon contra el pueblo yehudí para vencerlo, sí, les llevó mucho trabajo. No fue de la noche a la mañana. No podían derribarlos. Y de hecho, en el libro Antigüedades de los Judíos y la Guerra de los Judíos de Flavio Josefo o Yosef ben Matitiá, él deja registrado todo lo que pasó. Una de las cosas que sí deja registrado es que con la destrucción del templo y con toda la financiación, ellos construyen el Coliseo. Ese Coliseo inmundo que muchos van a visitar y a tomarse fotitos, no saben el trasfondo que tiene. ¿Sí? Todo el paganismo, todo, amado, por el lado que usted vaya, va a ver cómo ellos introdujeron sus manos sucias. La ópera, introduciendo las arias, que son todas obras del antiguo Egipto pagano, de Isis, de Osiris. El Coliseo de Roma, las catacumbas de Alejandría, la gran muralla china, el Stonehenge, que son esos monumentos megalíticos, creo que están en Gran Bretaña, la torre inclinada de Pisa, en Italia, la torre de porcelana en Nankín, la basílica de Santa Sofía en Constantinopla. Ahora, ellos también introdujeron, los paganos, y toda la gente está detrás de eso también, y lo celebra, los nombres de los aniversarios. ¿Cuántos oyeron hablar de eso? Los nombres de los aniversarios. Esta costumbre pagana se ha impuesto en el uso de dar un nombre a cada aniversario, especialmente a los de boda. Los nombres que reciben no dejan de tener un símbolo de ocultismo. Presuponen que con el material correspondiente deben estar hechos los regalos que se intercambian. El intercambio de regalos es una práctica muy antigua, muy pagana. De hecho, usted puede escuchar el audio Historia de la Navidad, que se encuentra en esta misma página. Hay 15 nombres que reciben los aniversarios. El primer aniversario le pusieron las bodas de algodón. El segundo, las bodas de papel. El tercero, las bodas de madera. El quinto, las bodas de lana. El séptimo, las bodas de estaño. El décimo, las bodas de seda. El 12º, las bodas de cristal. El 15º, las bodas de porcelana. El 20º, las bodas de plata. 25º, las bodas de perlas. El 30º, las bodas de rubí. El 40º, las bodas de oro. Los 40 años de matrimonio. Dicen, ay, vamos para las bodas de oro, dicen. Ni saben de dónde viene eso. Dicen, no, es que mi abuelita me enseñó eso. Y hay que regalar algo de oro, dice. Entonces, el regalito tiene que ser, en los 30 años les voy a regalar algo que tenga que ver con el rubí. Ya para los 50 años voy a regalarle un diamante, porque son las bodas de diamante. Los 60 años son las bodas de platino. Y los 75 son las bodas de piel, dice. Entonces, todo eso introdujeron los paganos, pero mucha gente no sabe que todo eso es ocultismo. En Levítico 18, versículos 2 al 5, Vayikra,
18, versículo 2 al 5, dice: habla muy bien a los hijos de Israel y diles: yo soy Yahweh vuestro Elohim. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis tiempo pasado, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Ellos también tienen estatutos. Ellos también tienen mandamientos. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis, andando en ellos. Yo, Yahweh vuestro Elohim, por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo, Yahweh. Entonces, la gente pagana, ¿sí? Y ya usted sabe lo que significa pagano, pero mucha gente que vive en nuestra sociedad moderna son paganos, son totalmente paganos y se molestan cuando usted va en contra de sus estatutos paganos. Se molestan, pero al punto que le hacen un berrinche tremendo. No es que dicen: bueno, déjalo ahí, ya es tu religión. No, le hacen un berrinche y una escena tremenda. Usted no sabe, en el audio de la Navidad yo le ministraba que usted no sabe cuando llegan esos días la sensibilidad y la emotividad que viene sobre la gente. Todos se ponen tan sensibles. Durante el año son perros ladrando, pero cuando llega la Navidad se ponen, les dice algo y ya están llorando. Están sensibles, el espíritu de la Navidad, el demonio de la Navidad que anda rondando. Y si uno no guarda eso, se molestan muy feo. Se molestan muy feo. Claro, ¿no? Es más importante eso que tu familia, ¿verdad? Es más importante que no te contamines con nosotros, los sucios, los que andamos en el paganismo, ¿verdad? Porque le toman la palabra, se la dan vuelta, se la distorsionan y le tiran más escupida. Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro. Mucho pueblo creyente que está viniendo a la Torá y otro que todavía no ha cruzado el río, ya está entendiendo lo de todas estas prácticas. Pero lo importante es que hagamos una completa distinción. Dice el versículo 1: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Adón que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. En el original no dice falsos maestros, dice falsos doctores, que introducirán encubiertamente sus herejías que son de destrucción y aún negarán a Yahweh que los rescató, atrayendo sobre sí mismos la destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, subraye muchos, lamentablemente muchos están siguiendo sus caprichos, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería con ustedes, con palabras que son fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Ahora, haciendo un vistazo a la historia antigua del paganismo, sabemos que uno de los puntos importantes es el culto al sol y el origen del domingo. El culto al sol, ya estudiamos, les di un repaso, un review de lo que son los meses, los días de la semana, para que usted vaya viendo cómo se fue metiendo todo. La propagación del culto al sol, hay recientes investigaciones que han demostrado que desde principios del siglo II, después de Mashiach,
el culto al sol Invictus dominaba en Roma y otras partes del imperio. Dominaba. Hasta finales del siglo I, los romanos adoraban a su propio sol natal, ¿sí? Sol Indiges. Este nombre, bajo el que aparece en varios textos romanos antiguos, pero en el siglo II, el culto oriental al sol invencible, que ellos le llaman el sol Invictus, se introdujo en Roma por dos caminos distintos. Uno privado a través del sol Invictus Mitra y otro público a través del sol Invictus Elagabal. Por Tertuliano sabemos que en sus días, Tertuliano estuvo del 150 al 230, el circo máximo de Roma fue consagrado especialmente al sol, cuyo templo se levanta en el centro y cuya imagen brilla en lo alto del templo, porque a ellos no les ha parecido adecuado rendir honores bajo techo, un objeto que se encuentra en el espacio abierto. El emperador Adriano se hizo representar en sus monedas identificado con el sol al que dedicó el famoso Colossus Neronis, que Nerón había erigido y que se había representado a sí mismo bajo la forma del dios Sol con 7 rayos en torno de su cabeza, suprimiendo desde luego de aquella estatua colosal todos los distintos de Nerón. Hay varios factores que contribuyeron a propagar el culto al sol. Uno de los más importantes fue la identificación del emperador con el dios Sol, así como su culto, favorecido por consideraciones políticas y por las tradiciones religiosas relacionadas con el culto al Sol Rey, muy popular en Oriente. Los legionarios romanos que habían entrado en contacto con las tradiciones pascuales del Sol Invictus Elagabal y con el mitraísmo fueron los principales propagadores del culto solar en Occidente. Otro factor a destacar es el clima del sincretismo de aquella época. En su penetrante estudio, Marcel Simon ha mostrado cómo la divinidad solar fue asimilado a los dioses más venerados. También tenemos una muestra excelente de este proceso de asimilación en 2 inscripciones grabadas en una columna del Mitaeum de las termas de Caracalla en el 211. La primera dice: único es Zeus, Serapis, Helios, el dios Sol, el Señor invencible del universo. Después de la muerte de Caracalla, que había sido devoto ferviente de las divinidades egipcias, el nombre de Serapis, Salvador, dador de riquezas, el que escucha con benevolencia, el invencible Mitra, así le llamaban. Se observa que Mitra no solo aparece asociado a Serapis, Helios y Zeus, sino que es mencionado al final como dios Sol Helios. Es el elemento esencial y central que unas juntas a esas divinidades de distintos orígenes las absorbe más que a ellas y lo asimilan todas a él, a este Dios. La difusión y popularidad del culto solar produjo un cambio trascendental en la secuencia de los días de la semana. La semana de 7 días había sido adoptada por el Imperio Romano en el siglo I después de Mashiach, y en aquel tiempo se le dieron a los días de la semana los nombres de los planetas. Eso ya lo vimos recién, que todavía se conserva. El día de Saturno, sábado, en inglés Saturday, era originalmente el primer día de la semana, y todos sabemos que no es así. Mientras que el día del sol, ¿sí?, domingo, en inglés Sunday, era el segundo. Pero en el siglo II, a causa de la preponderancia del culto al sol, un cambio se produjo. Se avanzó el día del sol, el domingo,
de su posición de segundo día de la semana a la de primero, y de todos los demás días fueron corridos, de modo que el séptimo día se convirtió en el día de Saturno. Es difícil determinar la fecha exacta en que la supremacía y el prestigio del día de Saturno fueron transferidos al día del Sol. Debió ocurrir hacia mediados del siglo II, según una indicación de un astrólogo, Vettius Valens, en su antología escrita entre los años 154 y 174, dice concretamente: y este es el orden de los astros planetarios en relación a los días de la semana: Sol, Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus y Saturno. Ellos introdujeron, como ya dijimos, todos los nombres de los planetas a los días de la semana. Usted y yo, que estamos en la Torá del Eterno, sabemos que los días no tienen nombres. Es primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo. ¿Sí? Shabbat es Yom Shevi'i, significa día séptimo, no es Yom Shabbat. Yom Shabbat pusieron los judíos en el calendario para recordar el Shabbat, pero sabemos que la Torá dice Ubayom Shvi Shabbat Kodesh Bainafash, y el día séptimo Shabbat consagrado para reposar. Entonces, nosotros no tenemos ninguna duda de que el séptimo día es el Shabbat, aunque muchos paganos idólatras y toda esta bola de herejes que anda dando vueltas por ahí con su Shabbat lunar satánico, que dicen que nosotros guardamos Saturno, eso es una mentira. Eso es una mentira total, y el Shabbat lunar es una herejía tremenda que no tiene ni años de historia eso. Entonces, vamos a ver, amados, quiero que usted y yo leamos unas porciones en Jeremías 32, versículo 35. Jeremías 32, 35. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. En Judas, quiero que me acompañe usted a Judas. Estamos aprendiendo, amados. Bendito el Abacadosh. El versículo 13, miren lo que dice, lo que está registrado aquí en Judas. Fieras, ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Los culpables número uno de toda esta hechicería y este ocultismo son las estrellas errantes. ¿Saben quiénes son las estrellas errantes? Son los ángeles caídos. Ellos son los culpables de todo lo que se metió, ¿sí? Y el ser humano dijo, sí, quiero la mentira, quiero vivir en la mentira. Entonces tienen que asumir su responsabilidad, a menos que se arrepienta. La Trinidad pagana, ya hemos ministrado, y usted puede escuchar el audio, la falsa Trinidad. Quiero que veamos un vistazo, aprovechar en este audio acerca del paganismo, de cómo en diferentes lugares la Trinidad siempre ha estado. En las naciones, sí, en la antigüedad pagana, la Trinidad más conocida era Nimrod, Tamuz y Semiramis.
En Babilonia era Belus, Tamuz e Ishtar. En Israel se levantó la trinidad de Baal, Tamuz y Astoret, o Astarte, Astoret. Los fenicios tenían a una trinidad llamada El, Bacus y Astarte. Asiria tenía a Ninus, Hércules y Beltis. Grecia tenía a Zeus, Dionisio y Afrodita. Roma tenía a Júpiter, Atis y Diana. Egipto tenía a Ra, Osiris, Isis. India tenía a Vishnu, Krishna, Isis, Devaki. Todo una trinidad, siempre. Y los cristianos también. Ellos le llamaron en latín Patros, el Hijo, Spiritus Sanctis. ¿Sí? Lo que usted escucha o escuchaba, porque ya no va más, en la Iglesia Católica. Hay muchos que pasaron por ahí y eran bien fieles. Aquí le dicen de hueso colorado, ¿no? Católico de hueso colorado. Y escuchaban toda la misa en latín, ¿sí? Y ahí mencionando todas esas abominaciones. Los escandinavos también, amados. Toda la zona del norte, Escandinavia, también tenía a Odín, Balder y Freya. Por eso Friday, el viernes. El sello o escudo de los Estados Unidos, con su cargado contenido esotérico, Illuminati, ocultista, nos muestra el acto de compromiso que tienen las latas instancias de poder de esta nación con las fuerzas espiritistas, los Estados Unidos de América. El águila era considerada por los pueblos paganos como la reina de las aves y era el equivalente del dios Sol, Amurra, para los egipcios, de acuerdo al libro, un libro llamado A Bridge to Light, ¿sí? Un puente a la luz. El águila era también un símbolo del sol para los babilonios, los persas y los griegos en la antigüedad. Las 13 letras que conforman la inscripción en latín E pluribus unum significan único en su clase, en alusión al tipo de gobierno que será el Novus Ordo Seclorum, el nuevo orden mundial, Illuminati, que lo meten en el dólar, ¿sí? Usted ve la pirámide truncada y ahí la cintita que dice Novus Ordo Seclorum, un nuevo orden mundial. El número 13, asociado con muchas prácticas espiritistas, es repetido en todos los detalles del escudo. Si usted observa el escudo de los Estados Unidos, va a ver que hay 13 hojas de oliva en las ramas, 13 barras y franjas que conforman el escudo, 13 flechas y 13 estrellas. Todo es espiritismo. Por supuesto que la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, como un ente aglutinador de las naciones del globo, no podía quedar exenta de la influencia espiritista, ya que todos sus organismos de dirección están presididos por personalidades ligadas a la masonería y a la New Age, la nueva era. Su logo y emblema contiene un secreto oculto que muy pocos conocen. El globo contiene 8 cuarteles o segmentos, cada uno de 4 espacios, para un total de 32 espacios que representan los 32 grados o niveles de las logias masónicas. La circunferencia al centro abarca todos los segmentos y representa el grado 33 o de Gran Maestro, que también se le llamó Cristos, ¿sí? Ese es el nombre que le pusieron al Mesías, como que el Mesías era grado 33, según los hechiceros. Por eso el nombre Cristos. Cristos era el nivel más alto, el rango más alto. En la adoración del sol
ha sido un objeto de culto de todas las civilizaciones antiguas, que generalmente lo simbolizaron en una especie de divinidad determinada, y es la gran fuerza cósmica de luz, calor y vida. Aquí en México también, ¿sí? Aquí en México ustedes saben que todas las culturas estas precolombinas, así se le dice, todo estaba en cuanto al sol, sacrificios humanos y todo para el sol. Todo eso viene desde Egipto. Desde Egipto emigra para América. En Egipto, por ejemplo, el sol fue siempre adorado bajo diversas formas. Unas eran formas naturales. El sol Ra, un nombre común que se designaba el astro y al disco solar, denominado Atón, otros se establecieron en función de una analogía determinada. El halcón Horus, ¿sí? Horus. En la administración que dio nuestro amado Aj Nicolás acerca de Israel y las prácticas paganas, usted puede ver también en la portada todos los dioses de los egipcios con cabezas de animales y demás. Entonces, uno de ellos es el halcón Horus, que planeaba sin cesar sobre el cielo de Egipto. Ese era el compañero del sol, con el que la creencia popular rápidamente confundió el escarabajo Jepri, empujando ante sí la bola de estiércol, evocando el recorrido del astro. ¿Sí? El sol toro tenía la misma potencia fecundadora que el animal. Nacía al alba en forma de vellocino de oro de su madre, la diosa vaca Hathor, que encarnaba el cielo, y luego el cenit, convertido en potente toro, fecundaba a la que era su esposa y su madre, y llegada la noche penetraba en su boca para la gestación nocturna. Eternamente renovada, entonces se le llamó Kemutef, que se traduce como el toro de su madre. Los faraones se proclamaron hijos del sol Ra. Todos se proclamaron: somos hijos de Ra, del sol Ra. Según sus creencias, sobre la punta del obelisco se posó el sol el primer día de la creación, según ellos. La pirámide, la tumba real, apuntaba hacia el cielo su piramidión de oro, cuyo vértice de luz solar petrificada facilitaba la ascensión del difunto rey junto a su padre Ra. El dios sol Ra aparecía con el aspecto de un hombre con cabeza de halcón rematada por un disco. Más tarde, tras la revolución del primer período intermedio, se asoció con Amón, llamándose Amón-Ra, el dios solar. Sin embargo, Ra, junto con Osiris, siguió siendo el garante de los destinos eternos de los hombres. La rueda y sobre todo los pastos, sus animales simbólicos, estuvieron relacionados con el culto al sol en las civilizaciones protohistóricas del norte de Europa. Por eso es que muchos fanáticos pero de tonterías, no de cosas ciertas, dicen que la palabra amén es pagana, una palabra bíblica que significa así sea. Y entonces dicen omein para no pronunciar el amén, porque dicen estamos pronunciando a uno de los dioses de Egipto. Pero lo que no saben estos indoctos e ignorantes es que el dios no era Amén, era Amón, Amón-Ra, que nada tiene que ver con la palabra Amán, la raíz de amén. Los eteos, ¿sí? Los eteos, uno de los padres de Israel, el sol de los pueblos mesopotámicos fue Samás. Aunque fueron muchos más importantes los lugares que se le dedicaban, los sigurats, entre los eteos, el dios sol era Arine. También en Grecia y Roma representaban al dios sol
bajo la personificación, como ya estuvimos mencionando, de Helios o Febo Apolo para los romanos. En Roma el culto al dios Sol se asoció al del emperador. Los persas también. Los persas tenían al dios Sol llamado Mitra, cuyo culto llegó hasta Roma en la época del imperio. Por eso es que adoptan a Mitra. La India también tenía el culto al dios Sol Surya y data de la época brahmánica. El dios era representado como Nimbada y con un loto en cada mano, montado sobre un carro tirado por 4 o 7 caballos. En la India también aparece el dios Sol, todo con diferentes nombres. En la China también se conocen más de 10 divinidades que simbolizan el sol, más de 10, evocando el recorrido del sol por la bóveda celeste en un carro tirado por 6 caballos que son dragones para ellos. Entre las imágenes está la diosa solar Amaterasu, que pertenece al sintoísmo japonés. Los aztecas también, el culto al sol, en todas las civilizaciones precolombinas, revistió gran importancia y puede afirmarse que constituyó la divinidad más importante de casi todas ellas. Entre los aztecas, el dios Quetzalcóatl representaba al sol naciente, pero el más importante era, sí, usted ya sabe, un nombre larguísimo que a mí me cuesta muchísimo pronunciarlo, que es Huitzilopochtli. ¿Sí? ¿Lo dije bien? La vez pasada me corrigieron, pero bueno, es larguísimo, que representaba al sol brillante en su cenit. En los aztecas el sol se destacaba el calendario de piedra del sol de 3,60 metros de diámetro. Los mayas también, le llamaron Kinich Au, ¿sí? Los incas en el Perú le llamaron Inti, que fue el fundador de la dinastía de los incas, simbolizado en un disco de oro macizo rodeado de rayos y llamas. En la Edad Media, el sol era representado con un globo con rostro humano, ¿sí? En la Edad Media, el sol ya tenía un rostro humano. De hecho, hay muchas banderas, incluso la bandera argentina también es un sol con rostro, y eso viene desde la Edad Media, no Argentina, la práctica pagana de ponerle el rostro al sol, y a la luna también le hicieron un rostro, ¿sí? De hecho, hay gente que se compra frazadas, colchas así, y dice, ay, tiene soles y lunas con cara, ¿sí? Todo eso es paganismo desde la antigüedad. Por lo general, el sol con rostro en la Edad Media va acompañado de una luna también con rostro. En Deuteronomio capítulo 7, quiero dejarle una palabra de parte del Adón, el capítulo 7 de Deuteronomio, versículo 26. Voy a leer desde el 25. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego, no codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Yahweh tu Elohim. No traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas maldito. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es maldición. ¿Sí? Es anatema. Entonces, hasta aquí vamos a llegar con este estudio acerca del paganismo introducido, y yo quiero hacerle la invitación en el nombre bendito de Yeshua HaMashiach. Usted que quizá tiene todos esos recuerdos en su casa, o tiene muchos, quizá cuadros, diferentes elementos que usted por ignorancia ha introducido en su casa, yo le hago la invitación en el nombre bendito de Yeshua HaMashiach, que usted comience a quitar todo eso de su casa. ¿Por qué le digo esto?
porque ese es el mandamiento que hemos recibido como Bené Israel. Una de las cosas a través de estos años he visto por experiencia es que el mezclar la luz con las tinieblas trae un choque espiritual muy terrible. Entonces, si usted está empezando a guardar los mandamientos, la bendita Torá, está empezando a apartarse para su Abba Kadosh, no tenga todo eso, porque todo eso está consagrado y es maldición para su casa. Y su casa debe ser un lugar, un altar al Elohim de Israel. Así que en el nombre bendito de Yeshua, saque todo de su casa, haga una tefilá, y como dice la Escritura en Deuteronomio 7:26, quémelo todo quémelo a fuego y dele gracias al Abba Kadosh, porque en este tiempo de restauración los ojos están siendo abiertos. Vamos a hacer una tefilá, amados, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Abba Kadosh, Padre eterno, te damos gracias, Padre, porque tanto hay que compartir acerca de todo esto. Sabemos que este mundo, Abba, está totalmente contaminado con todo el paganismo antiguo. El origen de tantas cosas, Abba Kadosh, está impregnado de toda esta hechicería. Te pedimos, Yahweh bendito, que nos guardes, que podamos, Abba Kadosh, nosotros llevar esa marca tuya, Padre eterno, haciendo distinción en todo. Rogamos, Abba Kadosh, por todos los corazones que están siendo ministrados, bendito Yahweh Sebaot, que quemen a fuego todas las abominaciones, Abba Kadosh, Beshen Yeshua HaMashiach. Te doy gracias, Padre eterno, porque en tu palabra encontramos luz y dirección, y sabemos, Yahweh bendito, que tú nos estás dando una nueva oportunidad, Padre eterno. Levanta a tu pueblo Efraín, que se sacuda de todo lo pagano, de toda idolatría, Abba Kadosh, y que juntos podamos servirte por amor a tu bendito nombre. Beshen Yeshua HaMashiach, un solo Elohim tenemos, Yahweh es tu nombre. Gracias te damos, Abba Kadosh. Amén. Ve amén.